Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a este nuevo show de Piénsalo Bien. Tenemos ya personas conectadas que nos están saludando desde Costa Rica, Ricardo Morales, de Hermosillo, México, Hilda y Imelda, Javier Mendoza. Tenemos ya bastantes personas conectadas. Recuerden que estamos en varias plataformas. Estamos muy emocionados de empezar con un excelente programa de hoy, de una nueva serie sobre el famoso tema de la evolución, sobre ese tema que muchas veces encontramos que es la mayor objeción al cristianismo y que como cristianos no sabemos ni siquiera qué hacer con eso, ¿verdad? Cómo se come, quizás yo ni siquiera me meto en ese tema. Bueno, hoy vamos a entrar ahí al tema de la evolución y no lo voy a hacer solo, tengo el gran placer de estar junto al doctor Juan Valdés, hoy como todos los miércoles. Doctor Juan, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, súper contento de estar con ustedes en esta mañana entrando en este tema. Diego, tenemos 6 programas siguiendo una serie, 3 programas sobre la evolución y 3 programas sobre el creacionismo. Entonces, por las próximas 6 semanas, comenzando hoy, vamos a estar desempacando este tema tan importante. Y creo que es importante para todo creyente, porque las personas que no conocen al Señor y las personas que están renuentes a la fe, como bien decía Diego, usan este tema de la creación y la evolución como un obstáculo para acercarse a Cristo. Así que espero que este sea un tiempo bien provechoso. Así es, totalmente. Y para empezar, ¿verdad? Porque tenemos mucho material que cubrir, como decías, ahorita hasta incluso 6 programas. Entonces vamos a empezar de una vez para no perder este tiempo. Y lo primero que queremos abordar es que, bueno, esto ha habido un cambio en la cultura desde hace ya algún tiempo en lo que se llama las metanarrativas, la narrativa predominante en la cultura. Y vemos como hace bastante tiempo esta metanarrativa dominante en nuestra cultura era el teísmo, que era que creíamos en un Dios teísta, un Dios personal, ¿verdad? Que Él había creado, pero que además interviene en el universo, interviene en nuestras vidas y para la mayoría también de las personas involucradas que podemos tener una relación personal con este creador. Entonces, pasamos poco a poco como sociedad ha ido cambiando y pasamos de ese teísmo y luego se pasó a un deísmo, que es el creador que hace su obra de creación, pero después se aleja y deja el universo solo. Quizá la mejor analogía que hay sobre esto es la del relojero que ajusta todos los engranes del reloj, lo deja todo listo, lo pone a andar y lo deja por allá y ya no interviene más. Y entonces, con, con algunos cambios que han habido en la sociedad, vamos a ver cómo este cambio se ha dado. Y entonces ya Dios se redujo de a este creador personal a solamente un creador. Y decimos que ya Dios no interviene en el universo ni que busca tener una relación personal con cada uno de nosotros. Pero esa no fue la única reducción que se dio de Dios, sino que después de ahí se dio un paso adicional y se redujo del deísmo al naturalismo. Entonces, si primero se redujo la cualidad de que Dios se relacionaba con nosotros eh, y tenía, pues, postulándolo solamente como algo que creó y ya, entonces se redujo aún más en lo que conocemos como naturalismo, en el sentido de que ya Dios ni siquiera existe, de que todo lo que existe es el mundo natural. Entonces vemos cómo progresivamente se ha ido reduciendo el concepto de Dios hasta llegar a la no existencia. Y esto es algo, doctor Juan, que vemos en nuestra cultura, que vemos, se puede ver históricamente, pero queremos entrar un poquito más en estos conceptos para dar una breve introducción a este tema. Entonces, Cla- Claro que dale. sí, Diego. La reducción de Dios, que acabas de dar un excelente resumen de los últimos 400 y tantos años de la historia de la ideología del mundo, o sea, con relación a Dios, de una reducción total, total, de un Dios que es un amigo, un sustentador, partícipe en todo lo que sucede a un Dios inexistente a través del puente del deísmo. Entonces vamos a tomarlo rapidito, pero punto por punto para que estemos claros.
O sea, la filosofía predominante hasta los comienzos del siglo XVII fue el teísmo. O sea, desde la historia de la humanidad, desde el comienzo de la historia de la humanidad hasta el siglo XVII, la mayor parte de la población del planeta era teísta. O sea, Dios, teniendo fe en Dios, en algún tipo de Dios. Y particularmente desde el comienzo de la era cristiana hasta el tiempo hasta el siglo XVII, no solamente era un Dios cualquiera, sino un Dios infinito, un Dios personal, un Dios creador, un Dios sustentador del universo, el Dios de la Biblia. Era aceptado ampliamente, especialmente en el mundo occidental, como una realidad incuestionable, como una realidad incuestionable. Pero con el Renacimiento y el surgimiento del pensamiento humano en cuanto a la capacidad del hombre de razonablemente resolver todos los problemas y el mundo hizo una transición en ese periodo a un humanismo bien definido en que el hombre casi que no necesitaba a Dios para resolver los problemas del mundo. Y eso nos lleva al primer paso gigantesco de reducción de Dios, del naturalismo, perdón, del teísmo al deísmo, Diego. Así es. Entonces podemos ver, como justamente venimos hablando, que es cada vez se reduce más. Y entonces, pasando del deísmo del teísmo al deísmo, vemos que Dios pierde parte de su personalidad, ¿verdad? Ya no interactúa con nosotros de forma directa, ya no está presente, ya no interviene en el mundo, sino que solamente lo creó y después lo dejó ahí, quieto, por decirlo de algún modo. Eh, Él permanece siendo, sea como sea, el creador y el sustentador del universo, pero no interviene en él. Entonces se crea esa separación que antes no existía entre la creación y Dios, porque antes había una separación en cuanto son, en su naturaleza son diferentes, pero estaban interactuando. Esta interacción es la que se rompe causando esa separación entre lo que Dios creó y Dios mismo. Y doctor Juan, podemos pasar a la siguiente reducción que se dio, que fue justamente el paso final que hemos dado ahorita, que es el naturalismo. Es correcto, mire, el tiempo, la transición al deísmo fue corta y el tiempo que el mundo mantuvo una metanarrativa deísta fue corto. Aunque hasta el día de hoy hay deístas, la gran mayoría de las personas descartan o rechazan esa perspectiva. Pero vea que fue necesario ese puente, porque al reducir a Dios a un ser que no tiene nada que ver con la vida diaria, con la creación diaria, con lo que es el mundo natural diario, pues el próximo paso es ¿para qué tener un Dios? ¿Para qué creer en tal Dios? Si al fin de cuentas eh, o sea, no es la palabra que busco es no tiene nada que ver, es irrelevante, esa es la palabra que estaba buscando, es irrelevante. Y entonces eso ya nos lleva al naturalismo. Y prácticamente desde el desde los 1600 para acá, el naturalismo ha ido tomando fuerza hasta el punto donde ya el mundo natural es lo único que existe. No existe nada sobrenatural. Ya la filosofía occidental, la metanarrativa que hoy está predominando es el naturalismo. Y es tristemente lo que fundamenta las ciencias. Es la filosofía que fundamenta el mundo científico, académico. Entonces, no debe extrañarnos que desde el mundo académico y particularmente en la área de la ciencia, pues lo que salga sea de índole ateo, de índole agnóstico, porque el naturalismo asume a priori, de entrada, de que no existe Dios, no existe nada sobrenatural. Entonces, ya en esa filosofía, Dios pierde su propia existencia en la mente del hombre, particularmente. Entonces, el naturalismo
que nació desde el siglo XVIII prácticamente, bien formado, bien fundamentado, creció en el siglo XIX, maduró en el siglo XX y es lo que predomina en las universidades. ¿Y por qué es tan persistente? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué el naturalismo ha durado cientos de años? Bueno, creo que hay varias razones. Una de ellas porque se percibe como honesto y como objetivo. Hay una percepción de que el naturalismo es objetivo y no subjetivo. Invita a aceptar solo lo que sea basado en la verdad y confirmado por las investigaciones científicas y académicas, y la mayoría lo perciben como una filosofía coherente. Creo que ya en programas anteriores hemos tratado el tema de que la ciencia no es la única manera de obtener conocimiento y la ciencia no es la única manera de nosotros conocer el mundo en el que nosotros vivimos, pero el naturalismo tiene la tendencia de enfocarse solo en la ciencia y caer en ese cientificismo que hablamos en programas anteriores. Y la mayoría de las personas lo perciben como una filosofía coherente, aunque realmente no es coherente en su totalidad. Tiene graves inconsistencias e incoherencias en su fundamento, porque el mismo naturalismo al negar la existencia de lo sobrenatural, eh, elimina toda posibilidad de un origen para el mundo natural. Y sin embargo postula que el mundo natural tuvo un origen. Ahí tenemos una incoherencia y una inconsistencia terrible, terrible, terrible. Y eso hoy en día se está perdiendo un poco la ilusión con el naturalismo. Se está perdiendo un poquito el fanaticismo con el naturalismo, porque se están empezando a descubrir grietas en el edificio, Diego. Se están comenzando a ver problemas con la filosofía. Háblanos un poco sobre esa grieta, porque es importante que nuestra audiencia entienda por qué hoy hay ya un poco de escepticismo con relación al naturalismo. Claro, claro que sí. Y ese es un tema muy importante, pero antes de entrar a ese tema, quisiera recordarle, porque ya a nuestra audiencia, porque ya tenemos varias preguntas que hay en el chat, ¿verdad? Como doctor Juan, como te puedes imaginar, este es un tema muy que genera mucha interacción, ¿verdad? Genera muchas dudas sobre eso. Entonces, recordarle a nuestra audiencia que al final de este show vamos a tener justamente un tiempo de preguntas y respuestas. Y para esto estamos en vivo en muchas plataformas, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos la misión de estar en Facebook y en Instagram de Reasons for Hope, en el Facebook de Cross Examine, en el Facebook de Apologética Fe y Razón de Jonathan Murcia, el mío, el de Joaquín Moya y de Revolution Time Ministries. Pero toda la interacción, todas las preguntas únicamente las tomamos del Facebook y del Instagram de Reasons for Hope. Así que si tienes alguna pregunta, ven a las redes de Reasons for Hope, aprovecha de darle like y comparte el contenido y escribe en la sección de comentarios en mayúscula pregunta, seguido de tu pregunta para que la podamos tomar al final de este tiempo de preguntas y respuestas. Y ahora, con respecto a lo que mencionabas, las grietas que se empezaron a ver en el edificio. Bueno, el problema principal que había sobre esto, bueno, son bastantes problemas y ahorita, doctor, nos vas a hablar de esto, pero antes de entrar en el siglo XX, comenzaron a hacerse evidentes los problemas que habían con esta filosofía, con esta cosmovisión. Empezaron a aparecer esas grietas en el edificio. Los críticos teístas, los filósofos teístas, las personas que mantenían su convicción una creencia teísta, fácilmente lograron encontrar esas fallas en el sistema, porque no encontraban que no era coherente. Este, Aún así, por más que esta visión deísta y finalmente naturalista se intentó permear, tenemos que esos críticos teístas no anularon sus creencias, entonces tampoco queremos dar la impresión, ¿verdad?, de que todas las personas eran teístas, luego todas las personas fueron deístas y al final de cuentas todas las personas son naturalistas, sino que siempre hubo una línea de personas teístas que mantuvieron sus creencias dándose cuenta de que las otras eran insostenibles. Em,
Y aún así podemos hablar de cómo estas personas teístas criticaban estos nuevos sistemas, pero aún más difícil y más, y que son una muestra más de lo inconsistentes que pueden ser esos sistemas, son las críticas de las propias personas que eran naturalistas, que están descontentos con su propio sistema. Entonces ya empezaron a surgir críticas no de personas que no estaban de acuerdo con el naturalismo, sino surgieron críticas de personas que estaban de acuerdo con el naturalismo, pero que se daban cuenta que su sistema no era lo suficientemente bueno, que no cumplía las expectativas, que no cumplía la carga que se le daba al sistema, el peso de la prueba que se tenía que abordar. Y bueno, ¿cuáles son algunas de estas grietas que ellos encontraron, que ellos mismos señalaban? Doctor Juan, no hay nadie más excelente que el doctor Juan para que nos hable de esto. Me parece excelente esa aclaración de tu parte, Diego, de que eh, no es que todo el mundo cambió de perspectiva y abandonó la metanarrativa teísta. Siempre los teístas han mantenido, por lo general, se ha mantenido un grupo fiel, un remanente que no abandona el teísmo porque de calle, de entrada, ve el problema con el deísmo, ve el problema con el naturalismo. Pero como bien decías, la crítica nuestra puede ser catalogada como la crítica prejuiciada de personas que ya de a priori han despedido el naturalismo y no le han dado consideración de la consideración de vida a esa filosofía. Pero cuando las grietas comienzan a ser identificadas de adentro del mismo naturalismo, eso ya da mucho que pensar, mucho que pensar. Por ejemplo, dio el naturalismo razones adecuadas para que nos consideráramos nosotros los seres humanos valiosos. Piensa en eso. Somos, o sea, según el naturalismo único, sí, podemos justificar que quizás somos seres únicos, pero los gorilas también son únicos, así como cada categoría de la naturaleza es única. El valor humano fue uno de los primeros problemas que surgió. ¿Podría ser digno un ser producto de la casualidad? O sea, ¿qué dignidad puede tener el hombre si es producto de la casualidad? Si no hay un creador, si no fue creado con un propósito. O sea, empezamos a ver serios problemas a la hora de sostener derechos humanos. ¿Cómo argumentamos por los derechos humanos desde una perspectiva naturalista? Si somos representantes y peleamos por los derechos humanos, tenemos que también pelear por los derechos de los animales, porque todos los animales también son producto del mismo proceso natural. Entonces, y estamos viendo eso, pero cuando entendemos que hay una diferencia bastante seria entre el ser humano y el reino animal, no hay cómo justificar esa diferencia desde adentro del naturalismo y los propios naturalistas han discutido esto. ¿Podría un ser cuyos orígenes son tan dudosos confiar en su propia capacidad para saber? Esa es otra grande pregunta, otra grieta, pero inmensa en esta estructura ideológica. O sea, si el hombre es el producto de la evolución, entonces nuestra mente, no tenemos ninguna razón por la cual debemos de confiar en nuestra mente. Si mi mente es mi cerebro y yo solo soy una máquina pensante, ¿cómo puedo confiar en mis pensamientos? Tal vez la casualidad o la naturaleza ha incorporado en mí la ilusión de que soy libre, pero en realidad no lo soy. O sea, el hombre, y mire, estos no son argumentos que parten del campo del cristianismo. Estos son argumentos que parten de adentro, que surgen de adentro del propio naturalismo. Además de cualquier otra cantidad de críticas internas. Uno de los grandes críticos ha sido Thomas Nagel. Thomas Nagel no es un cristiano. Thomas Nagel, según entiendo, hasta donde yo entiendo, es un agnóstico que a veces se cataloga como ateo, pero él escribió un libro donde él ataca la insuficiencia del naturalismo para contestar las preguntas más importantes y él llega a la conclusión que el naturalismo
es un problema y causa más preguntas que las que respondes. Provoca más preguntas que las que respondes. Entonces, y como él no es el único, hay muchos de adentro que están criticando el naturalismo. Y esto no es o sea, no queremos hacer una serie sobre el naturalismo, pero no podemos entender la evolución como teoría si no entendemos de dónde parte, de dónde sale. Y el naturalismo es la filosofía de donde sale la evolución. Dios no existe, y si Dios no existe, tiene que haber una metanarrativa, una historia global que defina de dónde viene el hombre. Y Darwin proveyó esa historia, de dónde viene el hombre. Él proveyó una metanarrativa usando los mecanismos de selección natural y una serie de otros mecanismos. Él trata o intenta, porque no lo logra, pero intenta proveer una respuesta a los orígenes sin tener que apelar a Dios. Y eso es dado a que el naturalismo asume que Dios no existe. Pues lo más natural es que busquemos una alternativa para poder explicar los fenómenos que estamos viendo. Entonces yo creo que hasta ahí es donde queremos llegar con lo que es el naturalismo, para que todo el mundo lo entienda. Y queremos entonces, como hoy el programa de hoy es introducción al tema de la evolución, queremos hacer unas aclaraciones súper importantes. Usted tiene que entender lo que vamos a aclarar ahora, porque si no va a provocar mucha confusión, mucha confusión. Tenemos que estar claros en nuestra terminología, lo que creemos, lo que no creemos y por qué caemos al lado de lo que creemos y lo que no creemos. Y para eso vamos a comenzar mirando una distinción muy clara en la propia palabra, la terminología evolución. Diego, ayúdanos a comenzar a ver entre los dos vamos a empezar a desempacar estas diferencias. Claro, claro. Creo que la primera y quizá la más fundamental es distinguir entre una micro y una macroevolución, ¿verdad? De hecho, hablamos afuera de cámaras, por decirlo de algún modo, cómo esta microevolución, mismo Darwin se refirió a la teoría especial de la evolución. Y esto se refiere, como su nombre bien lo dice, a una variación que sucede entre las diversas especies y produce muchas variaciones observables en plantas y animales. Nótese que aquí estamos hablando de una variación dentro de una misma especie, ¿verdad? Por eso se llama micro, porque es a un nivel más pequeño. Y esto lo podemos contrastar con una macroevolución, que ya es como la famosa imagen, ¿verdad? De que, que hay un ancestro, ¿verdad? Que es un primate y va evolucionando un ser humano y hay un cambio de especie. Hay ejemplos, ¿verdad? Que podemos ver de estos también, doctor Hall. Sí, de la microevolución hay volúmenes escritos, bibliotecas llenas de papeles, investigaciones, ejemplos que se pueden observar en el mundo natural, que se pueden repetir y se pueden observar de nuevo en la repetición. Por ejemplo, los picos de los pinzones en las Islas Galápagos, que fue lo que provocó en Darwin los pensamientos que llegaron a ser la teoría de la evolución. Nuevas cepas del virus de la gripe, bacterias resistentes a los antibióticos. Hay cualquier cantidad de ejemplos que podemos observar. Pero, como bien aclaró Diego ya, todo esto ocurre dentro de unos parámetros bien definidos de lo que es una familia o una especie. Y eso es importante porque eso no lo definimos nosotros. Eso lo define la propia ciencia. O sea, que así es que sucede. Y la microevolución es posible genéticamente hablando. Es posible genéticamente hablando. Así es. Y aquí encontramos el primer error que podemos tener. Y lo podemos cometer. Y quizás los más culpables de cometerlo somos nosotros los cristianos. Y es decir, que nada más categóricamente la evolución no ocurrió. Y principalmente cuando hablamos de esto con alguna persona que sabe, vamos a
o enredar la conversación o a parecer sumamente ignorantes, porque esto es un hecho comprobado, ¿verdad? Y además, a pesar de que es un hecho comprobado, no tiene ninguna afectación con ninguna creencia, ¿verdad? Este que podamos tener. Entonces, si nada más Eh, decimos, dime, Dale, dale. si nada más decimos que la evolución no ocurrió, ¿verdad? Estamos dado a una mala confusión, a una mala terminología, como decía el doctor Juan, y a una, también a una, a una mala terminología por parte de la ciencia, porque la evolución es un término muy amplio y que muchas personas lo definen de muchas formas diferentes. Entonces estamos siendo parte de esa nube de desinformación con respecto al tema. Y si estamos diciendo que la evolución no ocurrió, la persona puede estar pensando una cosa totalmente diferente a lo que nosotros estamos pensando y esto puede ser muy contraproducente para la conversación. Entonces, tenemos que, Claro, claro. tenemos que ser Tenemos que estar. muy... Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, termina. Tenemos que ser muy claros de que cuando estamos hablando por lo menos de microevolución, que esto es un hecho establecido, como decía el doctor Juan, hay miles de artículos académicos que se publican cada año sobre este tema. Es un hecho comprobable, repetible y tenemos muchos ejemplos de esto. Entonces, ese es el primer error que queremos comentar. Lo que quiero que quería insertar ahí para que no quedara fuera es que no hay razón alguna para la cual la microevolución no pueda suceder. ¿Por qué? Porque los cambios no requieren un aumento significante en la información funcional que ya está en el ADN. O sea, ya la información genética está en el ADN que es capaz de producir los cambios micro. Entonces, por eso nosotros aceptamos. Ahora, vea, cuando usted, y ampliando un poquito sobre lo que dijo Diego, cuando usted como oyente, cuando usted escucha la palabra evolución, ¿qué es lo que viene a la mente de la mayoría de las personas cuando escuchan la palabra evolución? El mono. Eso es lo primero que viene a la mente. Yo no vengo del mono, el mono y la descendencia del mono. Entonces, cuando aquí nos paramos en esta mañana y te decimos que nosotros creemos en la evolución, en la microevolución, capaz que nos cataloguen de hereje. ¿Cómo es posible? Yo no vengo de un mono, a lo mejor usted viene de un mono, pero yo no. Pero entiende que ese es el error que cometemos, no distinguir entre uno y el otro. Y es importante también entender que la microevolución no es un ataque contra Dios. La microevolución no es incompatible con la Biblia. La microevolución lo único que muestra es que Dios es un diseñador inteligente que ha utilizado principios de ingeniería en el diseño de la vida biológica. Nos ha hecho capaces de adaptarnos a cambios ambientales, a cambios alimenticios y no perecer. Si fuésemos una creación tan rígida que cualquier cambio alimenticio o cualquier cambio ambiental resultaría en la muerte de la vida biológica, no sería un buen diseño. Entonces, la microevolución es evidencia de que hay un Dios diseñador detrás de la vida biológica en este planeta. Entonces, no podemos negar que la evolución ha sucedido. No lo haga, cristiano. Acéptelo como algo que Dios, evidencia del diseño de Dios. Ahora, habiendo dicho eso, hay una categoría de evolución que nosotros negamos categóricamente, enfáticamente. Y esa no es la micro, esa es la macroevolución, la otra cara de la moneda. Y aquí es donde vamos a ver de nuevo definición de términos. ¿Qué cosa es la macroevolución, Diego? La macroevolución la podemos definir como la teoría de que todos los seres vivientes que observamos hoy evolucionaron de forma más simples a través de billones de años. Es decir, podemos decir que es una hipótesis que viene desde la primera vida, ¿verdad? Aquellas células y hasta que podemos trazar todo un árbol evolutivo hasta que llegamos a tener toda la diversidad de especies que hay. Esta es la teoría especial de la evolución.
Dame 3 ejemplos, Diego. Tenemos 3 ejemplos. Bueno, no puedo. Ninguno, porque justamente es algo que no se ha observado. Y es algo que se cree en base o con base en una extrapolación de los datos acerca de la microevolución. Entonces el punto es, como observamos cambios a pequeña escala, la presuposición es que esos cambios, si le damos suficiente tiempo, van a producir cambios mucho más grandes y que van a generar no solamente los cambios dentro de las especies, sino cambios en nuevas especies. Así es. O sea, y estos cambios genéticos no son posibles. No son genéticamente posibles. Por eso lo podemos negar categóricamente. Porque lo que la gente no le gusta hablar y los biólogos no les gusta discutir es el hecho de que los cambios genéticos para producir seres más sofisticados, que es el progreso de la evolución, requiere un aumento significante en la información funcional del ADN. El ADN de los seres más simples, de la vida más simple, no contiene la información necesaria para la complejidad que se le va añadiendo a cada etapa. Una ameba no tiene información genética en ella para tener alas, para tener patas, para tener, todo, añadirle alas a un ser viviente requiere toda una biblioteca de información genética que no está ahí. Y no hay ningún proceso natural que nosotros podamos apelar que añada información funcional al genoma de un ser viviente. No lo hay. Y Darwin no pretendió que lo hubiese. Darwin pretendía de que la degeneración del ADN a través de mutaciones que son errores a la hora de copiarse, era lo que producía la información nueva para crear nuevas características en los animales para llevarlos al punto de ser un animal ya de otra especie, de otra categoría, de otra familia. Pero entendemos hoy en día que las mutaciones no añaden información. Lo que hacen las mutaciones es debilitan y degeneran la información existente. Y por eso es un fallo terrible. Pero los macroevolucionistas, aquellos naturalistas hoy, que juran y perjuran que la evolución es una realidad, no una teoría, no te pueden producir un solo ejemplo de una especie en transición de una a otra. No hay ni una. Y cometen un grave error, Diego. Si es este grave error, que el primero ya vimos que lo tendemos a cometer nosotros como cristianos, ¿verdad? Que era el decir sin ningún calificativo que la evolución no ocurrió, ¿verdad? Cuando vemos que hay efectivamente un componente llamado microevolución que es innegable. Y este segundo error viene más bien del otro lado, de una persona que es naturalista y entonces afirma confiadamente que la evolución o incluso la macroevolución ocurrió y que es un hecho establecido, pero está hablando de la macroevolución basándose en evidencias para la microevolución, con lo cual es un salto de categoría totalmente distinto y que no está justificado por la evidencia. Entonces, está haciendo una afirmación de que algo es un hecho establecido, pero realmente no hay evidencia para ese hecho establecido. Y más bien, de hecho, podemos agregar que hay evidencia para lo contrario. Hay las mutaciones y demás son producidas por científicos, inclusive para intentar replicar cambios de especies o para hacer cambios sumamente importantes en una especie. Y lo que ellos encuentran es que más bien pareciera que hay límites en cuanto a las mutaciones que una especie puede soportar. Entonces, si esto estamos hablando que científicos que obviamente son inteligentes y no pueden traspasar esos límites, ¿cuánto menos podríamos esperar que un proceso que es producto de la casualidad, ¿verdad? Y que no hay ninguna inteligencia, no hay ninguna capacidad
agregar información intencionalmente podría ser algo así, ¿verdad? Más bien tenemos evidencias para lo contrario. Y como decías también, evidencias hasta filosóficas, porque si es así, tampoco podríamos confiar en nuestros sentidos y era también lo que nos explicabas anteriormente. Claro, claro. Y mira, hay dos o tres cositas aquí que son importantes. Cuando yo hablo con personas en la calle a veces, o evangelizamos, o hablamos con personas en la universidad, y yo les pido que me den algún ejemplo, alguna evidencia de macroevolución, esto, lo- típicamente la respuesta es, bueno, los pinzones en las Galápagos, que desarrollan un pico, pero al final de cuentas no se dan cuenta que lo que te están dando es un ejemplo de microevolución. ¿Por qué? Porque el pico cambia, pero sigue siendo un pinzón. El pico cambia, pero sigue siendo un pinzón. No, que si la bacteria desarrolla resistencia a los antibióticos, sí, pero sigue siendo la misma bacteria. O sea, son ejemplos de cambios dentro de una familia, dentro de un género que no cambia, dentro de una especie que no cambia a otra especie. Entonces, y otras veces apelan Homo erectos y el australopithecus africanos y todo eso. Y lo que es esa tabla, esa la vamos a ver más en detalle en el próximo programa, porque en el próximo programa vamos a buscar ver cuáles son los problemas evidenciales que tiene la macroevolución y ahí pues todo esto va a salir a la luz. Pero entiende que es un error muy típico. Usted quiere estar convencido de que la evolución macro no tiene evidencia. Déjeme darte la mejor pista para que estés completamente convencido. Cada vez, y pruébelo, cada vez que la ciencia descubre un esqueleto, un hueso, un fragmento de un cráneo nuevo, ¿qué es lo que primero que publican? Dicen, quizás este sea el eslabón perdido. Ujú. Si estamos diciendo que este puede ser el eslabón perdido, ¿qué estamos admitiendo? Estamos admitiendo que no tenemos tal eslabón y lo estamos buscando todavía. Los mismos descubrimientos, cada vez que sale un descubrimiento, ¿qué es lo que están esperando que sea? Al fin, el puente que conecte el antepasado simio con el ser humano moderno, que no existe y por eso no lo van a encontrar. Entonces, es importante que tengamos eso en mente. Y Diego, enséñanos el gráfico del típico. Yo creo que todo el mundo ha visto este gráfico en algún libro de biología, en algún lado, pero es importante. Estos son Aquí los está. tipos de gráficos que usted ve en los libros. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué marca la diferencia del primero al último? ¿Cuáles son algunas de las diferencias? Obsérvelo. La diferencia esencial es el cambio de cuadrúpedo a bipedal. El chimpancé es cuadrúpedo, camina en cuatro. Pero si vamos a creer en la evolución macro, la transición implica un simio que sea bipedal, que camine con dos patas. Y ese cambio es el que no hemos encontrado. Ese es el cambio que no hemos encontrado. En nuestra serie, como tiempo también es limitado, o sea, esto es un tema súper amplio, no vamos a poder entrar en detalles sobre Lucy, pero Lucy es quizás los restos humanos más famosos, o bueno, supuesto antecesor cubano. Estoy trabado completamente. Vamos a empezar otra vez. Hombre, Lucy, todos venimos de Cuba, todos son... Lucy es un ser cubano, Entonces, no. El primer simio cubano, no. Lucy representa en la mente de muchos esa transición entre el chimpancé y la línea del Homo erectus, el hombre ya más moderno, el Homo habilis, pero no lo es.
ni remotamente cerca. Y no tenemos tiempo de tocar Lucy con todos los detalles. Pero ahí es donde les digo, si ustedes no han descargado la aplicación de Reasons for Hope en la tienda de aplicaciones para su teléfono, descárguela. Es un asterisco azul con un fondo negro. Descárguelo. Ahí tenemos todo un PDF de Lucy, que son como 80 o 90 páginas, donde detallamos todo en detalle, Lucy, desde su descubrimiento hasta todo lo que quiere decir. Y además tenemos videos. Ahora, esos recursos en este momento están en inglés, pero ahí están. Búsquelo de todas maneras, descárguelo. Hay material en español en la aplicación y la aplicación es gratis, no le estoy vendiendo nada. Lo que quiero que usted tenga es recursos adicionales a lo que estamos diciendo, porque el tiempo no nos da para más. Doctor, y nada más para ingresar, a pesar de que los recursos estén en inglés, como nos decías, es un PDF y se puede descargar, y se pueden utilizar traductores en línea, ¿verdad? Que quizá no va a ser una traducción al 100%, pero creo yo para entender los aspectos centrales del documento es más que suficiente. Entonces no hay excusa, aún así, si no está muy familiarizado con el inglés, entonces descarga igual el documento y puedes usar algún traductor en línea para hacerlo. Aquí nos preguntan cómo se llama la aplicación. Es Reasons for Hope. Y el logo es un asterisco, ¿verdad? Puede ver, es exactamente el logo que tienen las páginas de Reasons for Hope, tanto en Instagram como en Facebook. Y de esa manera lo puedes encontrar. Si no la encuentras en la aplicación, nos pueden mandar un mensaje directo a las páginas de Reasons for Hope y nosotros les ayudamos a que la puedan encontrar para la plataforma en la que tengan. Leo, Diego, para crear un poco de apetito para el próximo programa, vamos a mirar algunas reproducciones directamente de libros de textos que se usan para enseñar la macroevolución a los estudiantes en la escuela. Estos son de unos libros que vende Time, la revista Time, publica unos libros sobre la evolución que son muy populares entre los jóvenes y los niños. Esto, para que la audiencia tenga una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de macroevolución. ¿Qué le parece? A ver, ya la evidencia está ahí. Mejor cerremos la Biblia y convirtámonos todos en evolucionistas. Apague y vámonos. Apague y vámonos. Ahí lo ven, en el primer gráfico a la izquierda ven el desarrollo, desde el primer organismo celular hasta el ser humano. Entonces, eso, y de paso, no es un proceso tan simple a la hora de describirlo. En varios lugares en el proceso evolutivo, de haber sido cierto esta manera de haber creado las cosas, tenemos animales que salen del agua y luego para evolucionar al próximo paso tienen que regresar al agua. La ballena viene de un lobo o un animal tipo lobo que regresó al agua y después que se convirtió en una ballena. Historias así que realmente eso es lo que nosotros rechazamos categóricamente. Y a la derecha ven un gráfico de la evolución del rostro humano. La evolución del rostro humano comenzando con el lémur hasta llegar al ser humano. O comenzando, mejor dicho, con el tiburón y llegando hasta el ser humano. ¿Ven las similitudes en rostros? El progreso es obvio, ¿verdad? No hay duda alguna del No hay progreso. duda. Vemos que el tiburón pasa a ser como lagarto, ya no tiene que vivir en el agua, al lagarto le empieza a salir pelo, después se va reduciendo la cara, el hocico, pasa a ser un monito con el hocico macoso, el gorila que ya tiene más cabeza más grande, cerebro más grande y eventualmente el ser humano. Esa es la historia, esa es la meta narrativa, ese es el origen del ser humano según macroevolución. Y eso es lo que vamos a estar nosotros considerando mucho, mucho más de cerca en las próximas semanas. Entonces, es importante que usted no se pierda ninguno de estos episodios, porque vamos a estar ampliando bastante sobre eso. Y tenga en mente que las suposiciones esenciales para la macroevolución son algo muy serio. Empezando con generación espontánea. ¿De dónde vino la primera vida? La primera célula, el primer material orgánico, ¿de dónde vino?
¿En qué momento la materia inorgánica de la nada produjo materia orgánica? Un poquito más atrás, ¿en qué momento de la nada surgió algo? Generación espontánea. Otra grande suposición es que todo ser viviente está interrelacionado a través de ancestros comunes, el árbol de la vida. O otra grande suposición es que las formas de vida más bajas dieron inicio a las formas más altas. Todas estas suposiciones son falsas y todas son demostrablemente falsas. El resumen más práctico de lo que es la evolución lo dio Richard Dawkins en una entrevista. Yo lo tengo el video, no se lo vamos a pasar, pero él dice en esa entrevista que lo único que necesitamos es tiempo, casualidad o suerte, como él le dice, y materia. Con esos tres componentes podemos producir toda la variedad de vida biológica que vemos en el planeta. Lo único que necesitamos es tiempo. La materia, a través del tiempo y la casualidad, va modificándose, se van acumulando esas modificaciones pequeñas, se van acumulando y si le da suficiente tiempo, esa acumulación va a producir toda la variedad del mundo de las plantas, toda la variedad del mundo de los animales, toda la variedad en lo que es vida en nuestro planeta. Eso es la fórmula de la macroevolución, lo cual no funciona. No es cuestión de tiempo. El tiempo no es una varita mágica. Y la casualidad y la suerte tampoco es una varita mágica. Y la materia tiene limitaciones. Entonces, en el próximo programa vamos a desempacar un poquito más esto y vamos a ver los problemas reales que tenemos con la evolución. Así es, excelente. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas. Tenemos espacio para un par de preguntas y hay bastantes en el chat, entonces vamos a tener que hacer alguna pequeña selección. Recordar a las personas, ¿verdad? A pesar de que estamos en muchos lugares en vivo, estamos en Facebook de Reason for Hope, Instagram de Reason for Hope, en Facebook de Cruz Examen en Español, de Jonathan Murcia, de Apologética Fe y Razón, de Joaquín Mauricio Moya, Revolution Time Ministries, el mío, en fin, y en YouTube y en Instagram, todas las preguntas y toda la interacción principal sucede en la red de Reasons for Hope, que Reasons for Hope es el creador, si se quiere, de este show, y por lo tanto le damos prioridad, y también esperamos que nos ayuden a crecer esta red de Reasons for Hope, para poder expandir estos materiales y difundirlos a más personas. Entonces, vamos a ir a esas preguntas. La primera es de una seguidora que yo la veo siempre conectada al programa. Se llama Carla Chambilla. Y ella nos pregunta, bueno, ¿la adaptación es distinta a la microevolución? ¿O podemos decir que es lo mismo? ¿O que hay alguna diferencia ahí? Excelente pregunta. La adaptación es parte de lo que llamamos microevolución. Es parte de lo que llamamos el diseño que Dios ha hecho en toda vida humana, la capacidad para adaptarse. Los picos de los pinzones de Darwin, de los Galápagos, la resistencia que la bacteria genera contra los antibióticos. Todo esto es adaptación. Nosotros mismos, los seres humanos, tenemos mecanismos de adaptación. Eso es perfectamente compatible con la microevolución, es parte de la microevolución y perfectamente compatible con el diseño de Dios. Así que eso es una excelente pregunta. Muy bien, esta siguiente pregunta nos vino desde el principio del programa al Instagram de Reason for Hope. Y Apologética con propósito nos pregunta, ¿el naturalismo tiene mayor peso en evidencia que el teísmo? Esa pregunta está interesante y gracias por hacerla. El problema es que el naturalismo, toda la evidencia que el naturalismo propone es evidencia para funciones naturales y por lo tanto es excelente. Es excelente fuente de apoyo, de lógica, de razón
A través del naturalismo nosotros entendemos cómo el mundo natural funciona. Y lo entendemos tan bien que podemos usar las leyes que hemos descubierto de la naturaleza para diseñar y promover la ciencia, avanzar la ciencia, los teléfonos celulares, los aviones, todos son productos de la evidencia fundamental en las distintas ramas de ciencia del naturalismo. El naturalismo en el mundo de la ciencia es sumamente fuerte y funciona. El problema, la limitación del naturalismo es cuando el naturalismo intenta responder preguntas metafísicas, preguntas de existencia, de origen. O sea, ahí donde se traba el paraguas, ahí donde el naturalismo se traba y no puede producir. Entonces, si estamos hablando de evidencia científica es fuertísima. Difícil de superar evidencia científica para algún procedimiento. Pero si estamos hablando de la filosofía, de que Dios no existe, nada natural, sobrenatural existe, solamente el mundo natural, yo creo que ahí ya el teísmo tiene mucho más evidencia. Porque la evidencia del teísmo está en el mundo creado natural. El mundo tiene la huella, la firma de Dios. El mundo señala a un creador inteligente. Los cielos cuentan la gloria de Dios, como dice la palabra en el Salmo 19. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Pablo lo dice a los romanos, que el mundo creado, las cosas invisibles de Dios se ven a través de las cosas creadas. O sea, la evidencia para un creador es abrumadora. La evidencia para la inexistencia de Dios es inexistente. La evidencia es inexistente. Entonces, si estamos hablando de filosofía, el teísmo tiene un caso mucho más fuerte que el naturalismo. Si estamos hablando de ciencia, pues el teísmo no es ciencia. El naturalismo sí está en el campo de la ciencia. Así es. Esa es la importancia de mantener las cosas en la categoría que pertenecen, ¿verdad? Porque el problema se da cuando el naturalismo, especialmente apoyado en la ciencia, realmente produce un cientificismo que dice que la ciencia puede llegar a toda verdad y que incluso la ciencia nos puede llegar a dar verdades con respecto a cosas metafísicas como Dios, por ejemplo, con lo cual es claramente, y como ya hemos abarcado en programas anteriores, es algo que está totalmente fuera del ámbito de aplicación de la ciencia y de las herramientas y de la capacidad que tienen las herramientas desde un punto de vista meramente naturalistas. El naturalista tiende a ser un buen científico y un mal filósofo. Así es, Esa es una manera de resumirlo. así es, Y así es. el teísta puede ser un buen científico y un buen filósofo. Muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente pregunta, nos dice Javier Mendoza en el Facebook de Reason for Hope. Pregunta, ¿el existencialismo ateo fortaleció el naturalismo? Y si es así, ¿cómo lo hizo? Absolutamente. Buena pregunta, Javier. El existencialismo ateo fue el progreso en el mundo de la filosofía que acompañó el cambio en el mundo de la ciencia. O sea, cuando la ciencia empieza a buscar solamente en el mundo natural explicaciones porque niega la existencia de Dios, el existencialista ateo define eso en términos de cómo vivimos nuestra vida diaria si Dios no existe. Entonces, el naturalismo es cómo entiendo el universo si Dios no existe. Y el existencialismo ateo es la filosofía de cómo vivo en este mundo cuando Dios no existe. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, en francés, dijo que cuando entendemos que Dios no existe, cuando llegamos a entender que Dios no existe, nos damos cuenta de que estamos solos, que no vamos a encontrar propósito en ninguna parte excepto en nosotros mismos. Y todo es permitido porque no tenemos a quién darle cuenta por nada. La vida pierde todo sentido. Y esas expresiones de tanto de Jean-Paul Sartre como de Voltaire y de otros. Y de Camus, Albert Camus. La vida pierde el sentido. Ese es el existencialismo ateo. Y claro, apoya al naturalista. Porque el naturalista se siente frustrado haciendo su ciencia,
pero no pudiendo resolver en su propio interior, en su alma, la inexistencia de Dios. Y aquí viene el filósofo existencialista y le dice, mira, no te preocupes por eso. No tiene sentido, no le busques el sentido. Entonces apoya emocional y psicológicamente la idea de que Dios no existe para aquel que está practicándolo en su laboratorio. Entonces es un apoyo, claro que sí. Además, me gustaría agregar que es también la consecuencia lógica, ¿verdad? Como vimos, si Dios no existe, ¿verdad? No hay posibilidad de tener un propósito objetivo. No estamos hablando de cosas subjetivas, ¿verdad? De que yo me propongo hacer tal cosa o de que yo quiero hacer tal cosa, sino estamos hablando de algo objetivo. Y nuestro propósito, nuestro valor como seres humanos, como personas, está en juego y hasta el tema del bien y el mal en el ámbito moral. Entonces, efectivamente, si no tenemos esos componentes que son tan centrales para nuestra experiencia humana, para nuestra vida humana, la solución, la consecuencia lógica de eso es efectivamente el existencialismo. Y por eso vemos también tantas frases icónicas que nos han dejado estos filósofos, como nos mencionabas ahorita, doctor Juan. Amén. Siguiente pregunta. Esta es de Roy Larga Espada. Él, de hecho, es uno de los que tenemos el placer de compartir en el grupo de apologética de la iglesia. Y él nos dice, la microevolución ocurre conforme a lo que Génesis 1:25 dice, que es conforme a cada género. Y ese es el versículo: hizo Dios a los animales de la tierra según su género, y su ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Absolutamente. Eso es una observación muy clara. Dios de Génesis establece los parámetros entre las distintas familias zoológicas. Entiende que la palabra especie es una palabra moderna. En los tiempos bíblicos esa palabra no existía. Entonces, cuando dice la palabra según su género, hay cierto nivel de interpretación aquí. ¿Qué quiere decir género en ese contexto? Y los científicos, los zoólogos, han llegado a la conclusión que eso habla de la familia. Eso es por familia. Dios creó cada animal según su familia, por familia. Y creó parámetros que no se pueden cruzar, límites que no se pueden cruzar. Por eso la reproducción es el límite principal entre las distintas familias. Pueden haber similitudes, pero no puede haber reproducción. Hay una barrera que no se puede cruzar. Así es, excelente. Pasamos a esta última pregunta, pero no sé hasta qué punto la vamos a contestar, porque de hecho es un excelente pase al siguiente programa. Pero nos dice Gabriel Salazar Delgado: ¿qué opinan de los cristianos que le atribuyen la evolución a Dios? Es decir, dicen que la evolución existe y que fue programada por Dios. Excelente pregunta, mi hermano. Eso, el tercer programa de esta serie. La semana que viene vamos a ver los problemas de la evolución general, de la macroevolución. Y el tercer programa dentro de 2 semanas va a ser problemas con la evolución teísta. Y la evolución teísta es la idea de que Dios usó la evolución. Yo tengo muchos amigos cristianos que creen en la evolución teísta y por ello no dejan de ser cristianos. Es lo primero que establezco. O sea, esto no es un tema que se discute a nivel de salvación. Yo considero que están equivocados y la postura ortodoxa es que están equivocados y vamos a mostrar la evidencia que tenemos. De todas maneras, hay lugar para debatir, hay lugar para discutir, pero yo creo que la evidencia apoya firmemente de que Dios no usó la macroevolución para crear al ser humano. Yo creo que realmente eso es insostenible para el creyente que cree en la inerrancia de las escrituras y especialmente la veracidad de las palabras de Jesús, de Pablo. No queremos anticiparnos a lo que vamos a ver en ese programa, pero no creo que es sostenible. Pero seguimos siendo amigos, no hay problemas. Y en el cielo nos damos cuenta quién está equivocado y todos van a ver que yo tenía razón. Claro, Este, yo oro dale, por ellos para que de un día Dios le puedan ver. claro, claro, claro. No, Broma, broma.
Lo único que me gustaría aportar sobre esto es preguntarnos si realmente, y eso lo vamos a ver a lo largo de estos programas, si realmente la macroevolución tiene tantos problemas como los tiene, ¿cuál es la necesidad de hacer una teoría que involucre la macroevolución con Dios? ¿Verdad? Si sabemos que, bueno, Dios efectivamente existe, pero si hay tantos problemas con esta teoría, no, yo personalmente no le veo necesidad a incorporar esta teoría que tiene muchos problemas y decir que esa fue la forma en como Dios lo hizo. Realmente no hay Te una... doy un, Dale. amén. Te doy una anécdota cómica sobre este tema. Estando en Rhode Island, en una conferencia anual que tiene la Sociedad de Teólogos Evangélicos y de Filósofos Evangélicos, estaban haciendo la presentación de un nuevo libro que se llama Evolución Teísta, que prácticamente es una refutación, es un tomo inmenso que refuta la evolución teísta. Y estaban haciendo la presentación varios de los editores, los autores, y estaba en la audiencia William Lane Craig, el padrino de la apologética, que todos amamos y queremos ser como él. William Lane Craig estaba en la audiencia y William Lane Craig levanta la mano que tiene una pregunta en la sesión de preguntas y respuestas. ¿Cómo te gustaría estar a ti en el micrófono cuando William Lane Craig es el que quiere hacer la pregunta? Sí, sí. A mí me gustaría Eso, pasar el eso, micrófono. eso es, a ver, ¿quién quiere contestarle? Porque yo no voy ni a intentar. Eso es uno de esos momentos donde es jocoso. Cuando él levantó la mano, la audiencia se empezó a reír, porque cayó en cuenta la audiencia de lo que estaba sucediendo. Pero bueno, no fue una de esas preguntas que acabó con el panel, no, al contrario. La pregunta de él fue muy... Él levantó la mano y cuando lo reconocieron dijo, mire, y mi pregunta es esta. ¿Por qué estamos perdiendo tiempo hablando de la evolución teísta si los propios evolucionistas en Gran Bretaña y en el mundo están buscando una alternativa para reemplazar? Si los propios evolucionistas están buscando una teoría para reemplazar esta, porque esta no funciona, ¿por qué estamos intentando armonizar esto con la palabra de Dios? Y todo el mundo aplaudió, bueno, casi todo el mundo aplaudió. Había gente un poco disgustada con eso, porque no están de acuerdo con él. Pero ese es el punto que acaba de decir Diego, y sucedió así mismo en esa conferencia. Fue algo jocoso. Así es, así es. Y con esto vamos finalizando el programa de hoy. Como decíamos, recordar a las personas que el siguiente programa vamos a ver cuáles son los problemas que podemos encontrar con la teoría de la macroevolución. ¿Por qué decimos que esta teoría tiene tantas grietas, tantas fallas, que ni siquiera vale la pena eh, reconciliarla o buscar cómo se puede reconciliar con las escrituras, con la Biblia o en nuestro cristianismo generalmente? Entonces, ese es el programa que nos espera. He visto muchos comentarios, gracias a Dios, de personas diciendo que les ha encantado el programa, de que les gusta mucho el show. Entonces los invito a compartirlo, los invito a compartir el programa, a mandarle los links a más personas para que más personas se puedan unir y puedan ser bendecidas por este programa y podamos difundir este material y podamos hacerle también promoción a las páginas que nos apoyan y en especial a Reasons for Hope, que son los patrocinadores de este programa. Entonces, con eso, de mi parte, los dejo. Vamos a estar igualmente el otro miércoles a las 11 de la mañana, hora de New York, en vivo, en todas estas mismas plataformas. No te lo puedes perder, es un programa excelente. Y te dejo, doctor Juan, con las últimas palabras para que nos puedas despedir en el programa de hoy. Dios les bendiga, pasen buenísima tarde hoy y manténganse sintonizados. Y cualquier pregunta que usted tenga, siéntase libre a participar en las preguntas. Si usted cree que este programa puede ayudarle a alguien, compártalo con alguien. El programa queda en la página de Facebook y en la página de Instagram de Reasons for Hope ES, la página español de Reasons for Hope. Compártalo con la gente para que lo vean. Invite a alguien a que lo vea la semana que viene y que ponga y que haga sus preguntas. Para eso estamos, para contestar las preguntas y evaluar la evidencia.